Siempre supe que mi hermana era la favorita. No es una de esas cosas que uno sospecha o siente de forma vaga. No. Era evidente. Era algo que se podía medir en pequeñas situaciones diarias, en cómo se resolvían los conflictos, en quien recibía el beneficio de la duda sin importar qué pasara. Si yo rompía algo, era porque había sido descuidada. Si ella rompía algo, era porque seguro estaba cansada o esas cosas pasan. Y así crecimos. Durante años lo acepté. No es que me gustara, pero aprendes a convivir con eso. Te vuelves más independiente, más cuidadosa, más autosuficiente. Porque sabes que no puedes contar con el mismo respaldo. Mi hermana, en cambio, creció con esa sensación de impunidad. De que todo se arregla. De que siempre hay alguien que va a suavizar las consecuencias. Y supongo que eso funciona, hasta que deja de funcionar. Todo esto empezó a escalar el año en que ambas nos comprometimos. Fue casi ridículo, la verdad. Yo llevaba años en una relación estable, tranquila, construida con paciencia. Ella, en cambio, llevaba meses con alguien y de repente, compromiso, boda, todo en tiempo récord. Y, por supuesto, su boda iba a ser primero. Desde el momento en que anunció la fecha, todo se convirtió en una competición invisible. No porque yo quisiera, sino porque ella lo hacía ver así. Cada decisión era un espectáculo. El lugar, el catering, las flores, todo tenía que ser más grande, más llamativo, más wow. El problema es que su presupuesto no coincidía con su ambición. Yo, en cambio, estaba organizando mi boda de forma más tranquila. Tenía mis ahorros, sabía exactamente cuánto podía gastar y en qué. Y una de las cosas más importantes para mí era el vestido. No quería algo cualquiera. No era por presumir, era, no sé, ese tipo de detalle que realmente te ilusiona. Así que ahorré, investigué, fui a pruebas, hasta que encontré el vestido perfecto. Hecho a medida. $5,000. Sí, es mucho dinero, lo sé. Pero era mi boda. Mi momento. Recuerdo perfectamente el día que lo llevé a casa. Lo colgué con cuidado, lo cubrí y durante días pasaba a mirarlo como una niña pequeña. Era mío. Representaba todo lo que había construido. Y entonces, un mes antes de la boda de mi hermana, desapareció. Al principio pensé que lo había movido. Revisé el armario, otras habitaciones, incluso cajas. Nada. Sentí ese vacío en el estómago que te dice que algo no va bien. Y entonces, lo supe. Fui directamente a casa de mis padres, porque mi hermana estaba allí ayudando con los preparativos. Entré sin avisar, con esa sensación de que ya conocía la respuesta pero necesitaba verla. Y ahí estaba. Mi vestido. Colgado en su habitación, con ella probándoselo frente al espejo. Recuerdo que durante unos segundos me quedé en la puerta sin decir nada. Como si mi cerebro necesitara tiempo para procesar lo absurdo de la situación. Ella se giró, me vio, y no se inmutó. Literalmente me dijo algo como, «Ah, qué bien que viniste, así puedes ayudarme a ajustarlo un poco». No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No fue solo enfado. Fue traición. Una sensación de que habían cruzado una línea que ya no se podía ignorar. Le pregunté qué demonios estaba haciendo. Y su respuesta fue tan tranquila que me descolocó aún más. Me dijo que lo estaba tomando prestado. Que total, yo me casaba después. Que podía comprar otro. Que este le quedaba perfecto. Perfecto. Como si estuviéramos hablando de un suéter. Exploté. Obviamente exploté. Le dije que estaba loca,
que no tenía ningún derecho a tocar mis cosas, mucho menos algo así. Que ese vestido no era un objeto cualquiera. Y ahí entraron mis padres. Porque claro, siempre entran. En lugar de ponerse de mi lado, empezaron con el discurso de siempre. Que no fuera egoísta. Que era solo un vestido. Que mi hermana necesitaba brillar en su día. Que yo tenía tiempo de solucionarlo. Ese momento, ese fue el punto de quiebre. Porque ya no era solo ella. Era toda la dinámica de años condensada en una sola escena. Me di cuenta de que, para ellos, yo siempre iba a ser la que debía ceder. Y ahí decidí que no. No grité más. No hice una escena mayor. Simplemente me quedé en silencio. Y me fui. Los días siguientes fueron raros. Nadie volvió a sacar el tema directamente, como si el problema se hubiera evaporado por arte de magia. Mi hermana siguió con sus preparativos, mis padres actuaban como si nada hubiera pasado. Y yo, empecé a planear. No desde la rabia descontrolada, sino desde algo mucho más frío. Más claro. Sabía que gritar no iba a cambiar nada. Sabía que discutir solo iba a reforzar la narrativa de que yo era la complicada. Así que decidí hacer algo distinto. Primero, fui a la policía y puse una denuncia por robo. No lo anuncié. No hice drama. Solo lo hice. Después, calculé el valor del vestido, el desgaste potencial, los costes de limpieza, todo. Preparé una factura formal por alquiler y depreciación. Sí, suena exagerado. Pero en ese momento ya no se trataba solo del vestido. Era una cuestión de límites. Luego hice 2 llamadas. Una a un servicio de mensajería legal. Otra a un fotógrafo profesional. El día de la boda llegó. Yo fui. Arreglada, tranquila, sonriendo. La hermana perfecta. Nadie sospechaba nada. Ni mis padres, ni los invitados, ni su prometido. La ceremonia era en un lugar bastante elegante. Todo decorado con flores, música suave, ese tipo de ambiente donde todo parece sacado de una revista. Y ahí estaba ella. Con mi vestido. Caminando hacia el altar como si nada. No voy a mentir, verla así fue duro. No por el vestido en sí, sino por lo que representaba. Pero mantuve la calma. Sabía que el momento llegaría. La ceremonia avanzó. Lecturas, palabras bonitas, promesas, todo normal. Y entonces llegaron a los votos. Ese momento de silencio absoluto donde todo el mundo está atento. Y ahí, apareció el mensajero. Entró por el pasillo central. Traje formal, carpeta en mano. Todo muy profesional. La gente empezó a mirarse, confundida. Nadie entendía qué estaba pasando. Se acercó directamente a mi hermana y dijo que tenía un documento legal para ella. El silencio era total. Ella lo miró, claramente molesta, pero lo tomó. Abrió la carpeta. Y su cara cambió en segundos. Primero confusión. Luego incredulidad. Y finalmente, pánico. Dentro estaba la factura. Detallada. Clara. Con el concepto de alquiler y depreciación del vestido. Y junto a eso, la copia de la denuncia policial por robo. El novio, que estaba a su lado, intentó ver qué pasaba. Le quitó el papel prácticamente de las manos. Y ahí fue cuando todo explotó. Le preguntó qué era eso. ¿Qué significaba? Ella intentó hablar, pero no le salían las palabras. Empezó a decir que era un malentendido, que yo estaba exagerando. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El ambiente se volvió caótico en cuestión de segundos.
Invitados murmurando, gente levantándose, familiares intentando intervenir. El novio estaba lívido. No solo por el tema del vestido, sino por lo que implicaba. Que su futura esposa había entrado en casa de su hermana y se había llevado algo así sin permiso. Eso no es un detalle menor. La ceremonia no terminó. Simplemente, se desintegró. Gritos, acusaciones, caos total. Yo me quedé sentada unos segundos, observando. No con satisfacción, sino con una especie de calma extraña. Sabía que había cruzado una línea. Pero también sabía que no la había cruzado primero. Esa misma noche recuperé mi vestido. Obviamente necesitaba limpieza profesional. Ajustes. Pero estaba de vuelta. Mis padres me llamaron. Me dijeron de todo. Cruel, exagerada, desconsiderada. No discutí. Simplemente les envié la factura de la limpieza del vestido. No volvieron a mencionar el tema. Mi hermana, bueno. Su gran día terminó siendo recordado por algo muy distinto a lo que había planeado. Y yo aprendí algo importante. A veces, poner límites no es bonito. No es cómodo. No te hace quedar bien. Pero es necesario. Porque si no lo haces, la gente sigue tomando, y tomando, hasta que ya no queda nada de ti. Si me hubieran preguntado hace unos años cuál era mi mayor habilidad profesional, no habría dicho gestión de crisis ni finanzas complejas. Habría dicho algo mucho más simple: anticiparme a los errores de otros. Sobre todo, de gente con poder que cree que nunca se equivoca. Y durante 5 años, trabajé para uno de esos. Yo era asistente personal de un CEO de una empresa tecnológica bastante grande. No voy a decir nombres, pero os podéis hacer una idea: oficinas modernas, gente joven con portátiles carísimos, discursos sobre innovación y cultura empresarial, y, por debajo, una cantidad absurda de decisiones cuestionables que alguien tenía que mantener bajo control. Ese alguien era yo. Cuando digo que era su asistente, no hablo de llevarle cafés o reservarle reuniones, aunque también hacía eso. Hablo de ser literalmente la persona que mantenía su vida funcionando. Su agenda, sus viajes, sus contactos y, lo más delicado de todo, sus finanzas personales. Porque una cosa es lo que la empresa muestra en sus informes, y otra muy distinta es lo que su CEO hace con su dinero fuera del radar. Y yo lo sabía todo. Sabía qué cuentas tenía, en qué países, bajo qué estructuras. Sabía qué dinero era limpio y qué dinero, bueno, digamos que prefería no hacer muchas preguntas. Mi trabajo no era juzgar, era ejecutar. Y durante 5 años lo hice sin fallar. Nunca filtré nada. Nunca toqué un euro que no fuera mío. Nunca utilicé esa información para beneficio propio. Era profesional. Y, siendo sincero, también confiado. Porque pensaba que ese nivel de lealtad se valoraba. Spoiler, no. El lunes que todo explotó empezó como cualquier otro. Me desperté temprano, hice café, abrí el portátil y revisé correos. Tenía la agenda del día bastante cargada, varias reuniones importantes, un viaje que organizar para la semana siguiente, lo típico. Y entonces vi la invitación. Una reunión por Zoom a las 9. Solo conmigo. Eso ya era raro. Normalmente, si él quería hablar conmigo, simplemente me llamaba o pasaba por mi despacho. Pero bueno, no le di demasiada importancia. A las 8:59 ya estaba conectado. Cámara encendida, todo listo. Él apareció unos segundos después. Ni saludo. Ni contexto. Directo.
Me dijo que la empresa estaba en un proceso de reorganización y que mi puesto se había vuelto redundante. Así. Sin más. Intenté decir algo. Literalmente abrí la boca para preguntar qué significaba eso, si había alguna alternativa, algún periodo de transición. Pero no me dio tiempo. Cerró la sesión. 30 segundos. Quizá menos. Me quedé mirando la pantalla como un idiota. Esperando que volviera a aparecer, que dijera que era una broma o que había habido un error. Nada. Ese fue el final de 5 años. No hubo agradecimiento. No hubo aviso previo. No hubo absolutamente nada. Al principio no sentí rabia. Fue más bien desconexión. Como si mi cerebro estuviera intentando ponerse al día con lo que acababa de pasar. Me levanté, di una vuelta por casa, volví al ordenador. Revisé el correo por si había algún mensaje formal. Nada todavía. Y entonces, poco a poco, empecé a pensar. No en lo injusto que era, aunque lo era, sino en los detalles. Porque cuando trabajas tanto tiempo en un sistema, conoces sus tiempos, sus fallos, sus pequeños huecos. Y uno de esos huecos, lo había diseñado yo. Los accesos. Por protocolo de seguridad, cualquier cambio en permisos críticos, como el acceso a ciertas cuentas o sistemas financieros, no se aplicaba de forma inmediata. Había un margen de hasta 24 horas para evitar bloqueos accidentales o errores administrativos. Era una medida lógica. Y ese lunes por la mañana, seguía teniendo acceso a todo. Absolutamente todo. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de eso. Estaba sentado frente al portátil, con el cursor parpadeando en una de las plataformas internas, y pensé, vale, tengo un día entero. Y ahí es donde la historia podría haber tomado un camino muy distinto. Podría haber hecho algo ilegal. Podría haber transferido dinero, borrar información, causar daño directo. Pero no. Porque, aunque él no lo fuera, yo sí tenía límites. No iba a convertirme en un criminal por alguien que no supo ni despedirme con respeto. Pero eso no significaba que no pudiera hacer nada. Me serví otro café, que, por cierto, se me quedó frío porque me olvidé de beberlo, y empecé a revisar todas las cuentas. Y cuando digo todas, son todas. Cuentas en el extranjero, estructuras intermedias, fondos moviéndose entre países, era un mapa bastante complejo. Pero para mí no era nuevo. Llevaba años gestionándolo. Y entonces tuve una idea. No robar. Mover. Había una opción completamente legal dentro del sistema, transferir activos a una cuenta de depósito en garantía. Esas cuentas se usan para mantener fondos retenidos mientras se verifica cierta información o se cumple alguna condición. El problema, para él, es que ese movimiento activaba automáticamente una alerta de auditoría. Una grande. De esas que no puedes ignorar. Porque una vez que los fondos entran en ese estado, no puedes tocarlos hasta que demuestres su origen legal. Y ahí estaba el punto. Sabía perfectamente que gran parte de ese dinero no tenía un origen fácil de explicar. Así que empecé. Una por una, fui moviendo las cuentas. No rápido, no de forma caótica. Todo con precisión. Documentando cada paso, asegurándome de que no hubiera errores. Fue casi mecánico. Pero por dentro, no sé cómo explicarlo. No era emoción. Era concentración absoluta. Como si todo lo que había aprendido en esos 5 años estuviera convergiendo en ese momento. Tardé horas. Cuando terminé, cerré todas las sesiones, me recosté en la silla y me quedé mirando el techo. Silencio total. No había hecho nada ilegal.
No había robado ni un centavo. Pero había cambiado completamente la situación. Al día siguiente, empezó el caos. Yo ya no estaba dentro de la empresa, pero tenía antiguos compañeros. Gente que confiaba en mí. Y empezaron a escribirme. ¿Sabes qué está pasando con las cuentas? No hay liquidez para pagos urgentes. El CEO está como loco. Y ahí entendí algo importante. Ese dinero personal no era tan personal. Lo usaba como colchón para la empresa. Para cubrir emergencias, pagos rápidos, situaciones imprevistas. Y ahora estaba bloqueado. Bajo auditoría. La empresa, básicamente, estaba ahogada. Me imaginaba la oficina, reuniones de emergencia, gente hablando por encima de otros, llamadas constantes. Él intentando encontrar una solución sin querer admitir que el problema venía de su propia forma de operar. Y entonces, a las 11 de la noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Y otra vez. Al final contesté. Era alguien del equipo directivo. No él. Él no iba a hacer esa llamada. Me habló rápido, con urgencia. Me dijo que había un problema en los sistemas, que necesitaban que lo solucionara cuanto antes. Le dejé hablar sin interrumpir. Cuando terminó, le dije algo muy simple: ya no soy empleado. Silencio. Luego vino la parte interesante. Me preguntó cuánto quería para arreglarlo. Así, sin rodeos. Y ahí fue cuando todo cambió de tono. Le dije que ahora trabajaba como consultor independiente. Que mi tiempo tenía otro valor. Y que, si querían mi ayuda, mis honorarios eran 10 veces mi salario anterior. Pagados por adelantado. No discutió. Ni siquiera intentó negociar. Me pidió los datos para la transferencia. Menos de una hora después, el dinero estaba en mi cuenta. Recuerdo mirar la notificación del banco y pensar, vale, ahora sí. Al día siguiente, hice mi parte. No eliminé la auditoría, eso no se puede hacer, pero ayudé a organizar todo para que el proceso fuera lo más claro posible. Documentación, accesos, comunicación con las entidades, todo lo que sabía hacer. Profesional hasta el final. Pero la situación ya no dependía de mí. Porque ahora él tenía que enfrentarse a algo que llevaba años evitando. Explicar. Explicar de dónde salía ese dinero. Y eso, no se resuelve con una llamada de 30 segundos. A veces pienso en ese lunes. En lo fácil que habría sido hacer las cosas de otra forma. Una conversación decente, un cierre respetuoso. Pero eligió lo rápido. Y olvidó que, en sistemas complejos, lo rápido casi nunca es lo más inteligente. Yo perdí un trabajo. Él, bueno. Él ganó un problema que no se resuelve con apagar la cámara.